La fundación de Roma es una historia envuelta en leyendas y mitos, pero según la tradición, sus orígenes se remontan al año 753 a.C. cuando Rómulo y Remo, los hermanos gemelos hijos del dios Marte y la sacerdotisa Rea Silvia, fueron abandonados en el río Tíber y criados por una loba. Rómulo, tras una disputa con su hermano, se convierte en el fundador y primer rey de Roma. Este mito refleja el espíritu combativo y el origen semidivino que los romanos atribuían a su ciudad. En sus inicios, Roma era una monarquía que, tras la expulsión del último rey, Tarquinio el Soberbio, en 509 a.C., evolucionó hacia una república. La República Romana se expandió agresivamente durante los siglos siguientes, estableciendo un dominio sobre Italia y extendiéndose por el Mediterráneo. Sin embargo, las tensiones internas entre patricios y plebeyos, y entre facciones políticas, llevaron a guerras civiles que finalmente resultaron en la transición al imperio. En el 27 a.C., Octavio, sobrino nieto de Julio César, consolidó su poder y adoptó el título de Augusto, marcando así el inicio del Imperio Romano. Este cambio representó el fin de la República y el comienzo de un gobierno centralizado bajo el mando de un solo hombre. El periodo siguiente, conocido como la Era de los Emperadores, comienza con la dinastía Julio-Claudia que incluye figuras notorias como Tiberio y Nerón. Durante la Pax Romana, se experimentó un periodo de relativa paz y prosperidad bajo el gobierno de los 5 buenos emperadores, culminando con Marco Aurelio, cuyo reinado representó el cenit del poder y el orden romano. Sin embargo, hacia el siglo III después de Cristo, el imperio enfrentó una serie de crisis y anarquía militar que revelaron la necesidad de reformas. Diocleciano implementó la tetrarquía para estabilizar el poder, y Constantino, más tarde, fundó Constantinopla e institucionalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. La división definitiva del imperio en una mitad oriental y otra occidental a fines del siglo IV marcó el inicio de su decadencia. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, continuó por milenios, Occidente sucumbió a las invasiones bárbaras y la corrupción interna, cayendo finalmente en el 476 después de Cristo. El legado del Imperio Romano es inmenso. La lengua latina se convirtió en la base de las lenguas romances actuales como el español, francés e italiano. El derecho romano estableció los principios legales que influyen en numerosos sistemas jurídicos modernos. En arquitectura, los romanos innovaron con el uso del arco, la cúpula y el hormigón, inspirando estructuras perdurables como el Coliseo y el Panteón, cuyas influencias son evidentes en la construcción moderna.